atxaldeon, oain konektatu zareten hoi. Jendea konektatzen ari dela ikusten ari gea, orduan bestei denbora pixka bat emango diegu hasi baino lehen, eta bitartean aprobetxatuko dut gure gaurko izlaria aurkezteko, telaren inguruan aditua dena, Isabel Baldunkillo, eta urte askotan Salamankako Unibertsitateko irakasle izan da. Gaurko webinarra dakizuen bezala erderaz izango da, bera Salamankakoa delako, urteak daramazki hemen Donostian, baina hizkuntza ikasten ari da, orduan erosoago sentitzen da erderaz hitz egiten. Dakizuen bezala, telaren inguruko gaiari helduko diogu, eta gure asmoa beti bezala, zuei ahalik eta baliabide eta estrategia gehien ematea da, gure egunerokotasunean lagungarriak izango diren material horiek edo estrategia horiek eskura izateko. Eta zuek zuen erronkan, zuen irakasle taldeei aholku eta laguntza horiek eskintzeko ahalik eta modu eraginkorrenean, ez? Orduan ikusten ari gea jendea konektatzen ari dela, eta denborarik ez galtzeko, ze gero azkenan hainbeste gauza daude kontatzeko, eta azkeneko zatia zuen zalantzak edo kasuak aztertzeko utzi nahi dugunez, ez dugu orain asko luzatu nahi itxaron hau, orduan pixkanaka jendea konektatzen denean, engantxatuko da webinarrera. Zuek jakin dezazuen, gaurko aurkezpen hau eskura eukiko duzue, saioa ere grabatzen ari da, beraz prest dagoen bezain pronto zuen eskura utziko dugu. Esan bezala, ez dakit hor norbaitek estrenatu dezaken txata, jakiteko funtzionatzen duen edo ez. Isabelek bere ponentzia egiten duen bitartean, ni hemen pendiente egongo naiz txatarekin, norbaitek galderaren bat, zalantzaren bat, edo proposamen bat egin nahi badu, hau komentatzen joan alizateko. Txatan... Orduan besterik gabe, ja eta 5 emango dute, gero eta gehiago gaude hemen konektatuta, beraz pixkanaka Isabeli hitza emango diot. Oraintxe konektatu zareten hori jakin aurkezpena eskura eukiko dezuela, eta gaurko webinarra grabatzen ari dela, asko galdetzen duzuela hori, eta jakin dezazuen. Pues Isabel, te voy a dar la palabra, que ya van a dar 5. Tenemos varios conectados ya y se irán enganchando. Gracias, Irati. Bueno, hoy os voy a hablar del trastorno del desarrollo del lenguaje en general y sobre todo en una etapa en la que los estudios, si ya son escasos en el caso del trastorno del desarrollo del lenguaje, a pesar de que en las 2 últimas décadas ha habido un avance muy significativo en investigación, en el caso de la adolescencia, la juventud y la edad adulta, tenemos muy pocos estudios. Pero intentaremos dar luz sobre qué significa tener TDL en esta etapa. En la primera diapositiva tenéis un poco el índice de los apartados en los que me voy a entretener. Vamos a dar un repaso rápido a qué es el trastorno del desarrollo del lenguaje, a la identificación, prevalencia, causas, características del alumnado, la evolución de las personas con el TDL, y nos centraremos en lo que sabemos de cómo son los adolescentes y los jóvenes con TDL. El penúltimo apartado, o el último desde el punto de vista teórico, será pensar en cómo reducir barreras en el aula y en los talleres de FP, desde la perspectiva de las necesidades que estos adolescentes jóvenes pueden presentar. Y finalmente acabaremos con la presentación de un caso práctico en el que documentaré un poco cómo puede ser un adolescente, porque tiene casi 14 años, cómo es un adolescente con TDL. Os presentaré la evaluación y, si queréis, al final
podemos, bueno, podéis preguntar, por supuesto, lo que vosotros queráis, y a lo mejor nos sirve un poco de plataforma base para que transmitáis o compartamos las inquietudes que tengáis, si os parece bien. Sin más, empezamos. Y vamos a empezar tratando de ver la cantidad de etiquetas que ha tenido a lo largo de la historia reciente este trastorno, y es una de las causas, hay más, por las cuales Elvira Mendoza desde 2017 lo llama el trastorno invisible, ¿no? Todos sabemos que es algo de lo que socialmente, así como se conoce el TDAH, se conoce el autismo, se conoce la dislexia, hablas con las personas y dices, tiene un trastorno del lenguaje, un trastorno o tiene un trastorno como el TEL o el trastorno del desarrollo del lenguaje, o tiene un retraso del lenguaje. Hay muchas etiquetas que están haciendo referencia a la misma realidad, y eso hace que no se tenga claro exactamente a qué realidad nos referimos, y además que cada profesional utilice o cada administración pública, porque en las comunidades autónomas también no lo llaman de la misma manera. Sé que aquí en el País Vasco ya se habla de trastorno del desarrollo del lenguaje, pero hay otras etiquetas que han tenido mucha más penetración en el ámbito escolar y que puede llevar a confusión. Entonces, en esta primera diapositiva lo único que trato de documentar es la cantidad de etiquetas que ha tenido desde los años 60 del siglo pasado, ¿no? Desde la disfasia o disfasia del desarrollo, audiomudez, retraso del habla, retraso del lenguaje, haciendo referencia a diferentes niveles de severidad. Como sabéis, la etiqueta de retraso del lenguaje todavía está utilizada por algunos autores que la utilizan hasta los 4 años de vida. En algunas comunidades autónomas existe como una categoría independiente y no hace más que, bueno, pues llevar a confusión exactamente de ante qué dificultades nos estamos refiriendo. En la década de los 70, sobre todo en el ámbito francés, hablaban de afasia congénita, que es una especie de contradicción o de oxímoron, porque las afasias son daños cerebrales adquiridos, y el término congénito ya lo conocemos todos, hace referencia a algo que tiene que ver con sustancial al desarrollo del sistema nervioso, de manera que hablar de afasia congénita pues no nos cuadra. Obviamente ese término ya no se utiliza. Desde el ámbito anglosajón se llamó Specific Language Impairment en la década de los 80, y ahí ha ido un poco traduciéndose en nuestro ámbito castellano hablante, o en nuestro ámbito más cercano, y se le ha llamado o se le ha denominado como trastorno específico del lenguaje durante muchas décadas, y hay muchos profesionales que siguen utilizándolo. En la escuela yo creo que es el término más aceptado actualmente, pero el problema que tenemos con el nombre de trastorno específico del lenguaje, es que desde la década de los 90, 2000 y en adelante, los estudios describieron que no solamente había dificultades en el ámbito del lenguaje, si nos referimos a la comprensión y a la producción, sino que comparten algunas dificultades en otros sistemas cognitivos, en otros procesos cognitivos. De manera que lo de específico tenemos que dejarlo al margen, porque no es específico. No es general, pero no es específico. Entonces, puesto que es un trastorno del neurodesarrollo, como lo es la dislexia, como lo es los trastornos del espectro del autismo, como lo es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, desde 2017, en el que un grupo de investigadores autodenominados como el Consortium Catalyst, empezaron a pensar que el término más adecuado, que por cierto ya estaba recogido en el CIE 11, en el CIE 10,
era hacer referencia a un trastorno de tipo evolutivo, ¿no? De tipo evolutivo o neuroevolutivo, en el sentido de que es algo que aparece a consecuencia de algún tipo de alteraciones en la construcción del desarrollo del sistema nervioso. Entonces, a partir de ahí, la etiqueta, al menos en investigación, que se utiliza de forma más notoria o más específica, es trastorno del desarrollo del lenguaje. Pero bueno, que sepáis que hay un montón de etiquetas que todavía están ahí. Una de ellas es el retraso del lenguaje. Es un término que utiliza, por ejemplo, Gerardo Aguado hasta los 4 años. La investigación lo llama ahora cuando las dificultades del lenguaje aparecen de forma muy temprana y no todas son tan especialmente insidiosas o de curso insidioso como el trastorno del desarrollo del lenguaje, eso se denominan hablantes tardíos o emergencia tardía del lenguaje, de manera que también ahí hay un poco de lío con las etiquetas, ¿no? El día que nos pongamos de acuerdo en las etiquetas, a lo mejor empezamos a visibilizar de una manera más precisa el trastorno. En cualquier caso, ahí tenéis un conjunto de estudios que os he recogido por si queréis complementar lo que estoy diciendo. Bien, ¿qué es el TDL? ¿Cómo podemos definir el TDL, el TDL? Es un trastorno del neurodesarrollo, como os he dicho, que muestra limitaciones en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Fijaros que no pongo o no hago referencia a un retraso en sí, porque no solo es un retraso, sino que son dificultades que aparecen en la adquisición del lenguaje que sí que son elementos que no aparecen en el o que aparecen de forma más limitada que en el desarrollo típico, pero es que las personas con TDL hacen cosas que no están en las pautas del desarrollo del lenguaje en los niños de desarrollo típico. De manera que vamos a dejarlo en limitaciones porque no es un retraso solo, sino que hay algo atípico que no aparece en el desarrollo del lenguaje. Desgraciadamente hemos avanzado en la definición del trastorno, pero no lo suficiente, porque lo que hacemos es tener una definición que lo que hace es descartar lo que no es. Bueno, ¿y qué es? ¿Con qué nos quedamos? Eso es otro problema, ¿no? Entonces decimos, no tiene que ver con una condición biomédica, y yo le digo evidente, ¿no? Porque con las pruebas que tenemos, llegamos a pruebas médicas de neuroimagen, llegamos hasta donde llegamos, pero eso no quiere decir que lo que no aparezca no existe, sino que sí existe, lo que pasa es que no tenemos las pruebas idóneas para averiguarlo desde esa perspectiva más biomédica. Luego tenemos que decir que no está asociado a condición biomédica, pero evidentemente el origen de este trastorno no es ambiental. De severidad variable, la heterogeneidad que tenemos o la variabilidad es muy grande, Y hay una condición que afectaría a todos igual, menos a los que tienen una alteraciones menos graves, es la persistencia. Es decir, es una dificultad que muestra mucha persistencia y mucha resistencia a la instrucción. ¿Y a qué afecta? Bueno, pues afecta a todos los componentes del lenguaje, pero también de forma variable. Ahí os he puesto una especie de mapa en la que, bueno, pues cuando aparece, ya hemos visto que es un retraso y una desviación del patrón típico, que es una condición que va a acompañar a las personas durante toda su vida, aunque a partir de la adolescencia y de la adultez joven sabemos menos, pero es algo que va a acompañar toda la vida. Es heterogéneo o es variable y va a afectar no solo específicamente al lenguaje, sino a otros procesos cognitivos que están compartidos con el lenguaje. ¿Y esto por qué viene? Bueno, desde el punto de vista teórico, a partir de seguramente ya lo conocéis, en la década de los 80, a partir de las teorías modulares de Fodor, bueno, pues se entendió que el lenguaje era un proceso cognitivo que funcionaba
o que actuaba de forma modular en el cerebro, ¿no? La teoría de Fodor es un modelo cognitivo que explicaba qué es lo que hace el cerebro para, en este caso, hablar y entender el lenguaje, y se creía que era un módulo relativamente autónomo, ¿no? Después se han ido describiendo otros procesos cognitivos que son compartidos con el lenguaje y también con funciones ejecutivas, con memoria de trabajo, que a su vez forma parte de las funciones ejecutivas, con la atención, con la planificación y organización de la acción, de manera que no podemos pensar que el trastorno del desarrollo del lenguaje sea algo específico, sino que de forma prevalente está afectado el lenguaje, pero que hay otros procesos cognitivos compartidos. Esto nos da una base teórica suficiente para justificar por qué es trastorno del desarrollo del lenguaje y por qué tenemos que eliminar el trastorno específico, con comillas, del lenguaje. Bien, en las siguientes diapositivas, que las voy a pasar relativamente rápido, os he querido documentar cómo plantean los diferentes libros de clasificación de trastornos el TDL y dónde están, ¿no? En este caso tenéis ahí el DSM-5, y el DSM-5-TR 2022, con un apunte en la parte baja del DSM-4-TR, porque hubo modificaciones. En el DSM-4-TR lo denominaban trastorno del lenguaje, así, es decir, ya desde el año 2002 el DSM-5 eliminó la especificidad del trastorno. Bien hecho, efectivamente tenían que tener un criterio teórico que justificara tal pérdida de la especificidad. Y lo dividieron en trastorno expresivo y trastorno receptivo expresivo. Bien, las alteraciones en producción y en recepción forman parte de un continuo donde cada una de las personas que tienen TDL se van a poder situar. Es muy complicado dividirlo taxativamente entre un trastorno de tipo expresivo y un trastorno de tipo comprensivo, de manera que eso quedó fuera en el DSM-5, tanto en el de 2013, que lo sigue denominando como trastorno del lenguaje, pero elimina la división entre receptivo y expresivo. El CIE-11 del último, que es el europeo, el libro como sabéis, de clasificación de trastornos europeo, lo denominó ya en ediciones anteriores también trastorno del desarrollo del lenguaje. Y también hace una diferenciación, a diferencia del DSM-5, entre el trastorno del desarrollo del lenguaje con afectación del lenguaje receptivo y expresivo, otra modalidad que iría más a las dificultades a nivel de producción o a nivel expresivo, y una tercera modalidad que haría referencia a lo que llamamos, o lo que llama el DSM-5 y el DSM-5-TR, el trastorno de la comunicación social, ¿no? El CIE-11 lo llama el trastorno del desarrollo del lenguaje con afectación principalmente pragmática. El trastorno de la comunicación social, hay autores que lo entienden como una categoría diagnóstica aparte y otros como una categorización parte del continuum de los trastornos del lenguaje con afectaciones más severas, ¿no? Independientemente de cómo se pueda entender o cómo lo entiendan los diferentes autores, evidentemente hay una modalidad en la que no hay alteraciones en morfología y sintaxis, tampoco en fonología, en el ámbito fonético-fonológico, que sí lo hay en el TDL, como veremos ahora, pero sí lo hay a nivel semántico y a nivel pragmático. Y las dificultades pragmáticas son muy evidentes. El problema es que a veces se puede confundir con los trastornos del espectro del autismo, de manera que no es fácil diferenciar cada uno de ellos, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, puesto que en los primeros años de vida las manifestaciones que los niños dan de las dificultades de lenguaje y también en otros ámbitos, ¿no? En general, de las dificultades de aprendizaje, de lenguaje y aprendizaje, suelen ser muy difusas. Y esto nos complica mucho la identificación, la evaluación y, por supuesto, el diagnóstico.
Un poco más reciente tenéis, en fin, el Consortium Catalyst, la primera puesta en escena es de 2017, con una revisión en 2020, de manera que es lo más reciente. En la categorización que ellos plantearon, lo llaman trastorno del lenguaje de forma genérica, y este en concreto hablarían de trastorno del desarrollo del lenguaje también, pero ya el ámbito de dificultades lo centran en ámbitos de tipo psicolingüístico o de la categorización que tomamos de la lingüística, que nos viene muy bien para explicar las dificultades que tienen en cada ámbito, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar dificultades? Pues en morfología y sintaxis, en acceso al léxico y a la semántica, como tenéis ahí, la pragmática, la memoria verbal. Ahí falta, por parte de Catalyst, las dificultades que pueden aparecer no en todos los casos, pero sí en algunos, y también de forma variable, y desde luego mucho más en los primeros años de vida que después, porque el trastorno evoluciona y desaparecen algunas dificultades, pero se ponen más de manifiesto otras. Es en el ámbito fonético-fonológico, ¿no? Que no está ahí reflejado, pero que existir existe, ¿no? Y ahora lo veremos. Vamos a pasar a los criterios de identificación, y como la definición tenemos que partir de lo que tenemos, y es que vamos a eliminar lo que no es y después vamos a centrarnos en lo que parece que es. Pues esta diapositiva, o en esta diapositiva tenéis lo que tendríamos que excluir para tratar de acotar después el ámbito más específico, ¿no? Primero, las variaciones normales en el desarrollo del lenguaje. ¿Qué es esto? Bueno, sabéis que los niños tienen un ritmo de desarrollo donde puede haber algunos desfases dentro de lo que denominamos normalidad estadística, porque lo que tenemos que pensar es que estamos hablando de criterios de desarrollo típico, desarrollo normal, y siempre estamos aludiendo a la famosa campana de Gauss. Todo lo que se nos queda fuera ya empezamos a pensar que son otras cosas, ¿no? Así que, ¿hay variaciones en el desarrollo del lenguaje durante los primeros años de vida? La respuesta es sí. ¿Tenemos formas de saber si un niño, cuando en los primeros años sobrepasa esas variaciones normales de desarrollo del lenguaje, y tenemos que empezar a sospechar que puede haber otra cosa? También. Esas variaciones en el desarrollo normal del lenguaje, ¿hasta cuándo podemos entenderlas? Generalmente se dice que los 4 años, hasta los 4 años, podríamos tener o contemplar esas variaciones en el desarrollo del lenguaje. El problema es que no podemos ni debemos esperar hasta los 4 años para poder identificar este trastorno. Este trastorno hay que identificarlo de forma temprana, y eso supone que tenemos que conocer muy bien, sobre todo, bueno, pues las personas que se dedican a ello. Vosotros os dedicáis a formación profesional, pero sois orientadores, pero los profesores de infantil, los pediatras, neuropediatras, los profesores en fin, los que están más en contacto con los niños, y los orientadores de los centros escolares, tienen que tener recursos para poder identificar que algo no va bien, ¿no? Las personas más cercanas a los niños, la familia, los profesores de infantil y los pediatras. Yo creo que son esos 3 profesionales los que pueden dar las voces de alarma. Yo soy muy machacona con mis estudiantes y les digo que escuchen a las familias, que las familias saben muy bien exactamente si pasa algo y son capaces de identificarlo, bien porque tengan otros hermanos, bien porque haya alguien, amiguitos o compañeros del cole, que hagan cosas que su hijo no hace o hace de otra manera, y que pueden estar dándonos pistas de que las cosas no van bien sin necesidad de tener que esperar al final de estas teóricamente variaciones en el desarrollo del lenguaje. Hay una realidad que se llamaba antes retraso del lenguaje, ahora lo llamamos hablantes tardíos o emergencia tardía del lenguaje o inicio tardío del lenguaje, son traducciones del mundo anglosajón y se llaman así, hablantes tardíos, que es una realidad que puede afectar hasta entre el 10 y el 12% de la población de desarrollo típico, es muy alto,
y que muestran un retraso en la adquisición del lenguaje, sobre todo en vocabulario y en morfosintaxis. Y el 88% de estos críos evolucionan hacia un diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje, diagnóstico que se suele hacer después de los 5 años. Se puede hacer antes, sí, en casos graves, pero hasta los 5 años no tenemos herramientas diagnósticas que nos pueden dar la seguridad a los profesionales de que estamos en lo que estamos, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda trabajar con los niños, que no se puedan identificar necesidades y que no se pueda diseñar un proceso de instrucción, ¿no? o de reeducación o como lo queráis llamar, pero son denominados en torno a esa edad. Tenemos que descartar también alteraciones sensoriales. La discapacidad visual es algo elemental, ¿no? Pero no es tan elemental las pequeñas hipoacusias que pueden aparecer también de forma recurrente durante los primeros años de vida y que pueden manifestarse en alteraciones fonético-fonológicas que nos pueden confundir pensando que son niños que tienen o que no tienen nada más que alteraciones en la producción del habla y pueden estar escondiendo alteraciones morfosintácticas, alteraciones de acceso al léxico, alteraciones de las pragmáticas son un poco más complicado de esconder, pero las semánticas o las léxico-semánticas y las morfosintácticas pueden estar escondidas detrás del habla o de las alteraciones fonéticas, porque al fin y al cabo es lo que más vemos, ¿no? Lo que más evidente es. La discapacidad intelectual. Respecto a la discapacidad intelectual, se modificó, os lo iba a contar un poco más adelante, se modificó el criterio de normalidad. Ya sabéis que va desde los 85 de cociente intelectual a 110, el criterio del 50% de la normalidad. Pues hace unos 7-8 años se modificó ese criterio y se bajó a 70 para los niños con TDL. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayor parte de las pruebas, como sabéis, que evalúan cociente intelectual están saturadas de factores verbales y no podemos estar midiendo con pruebas de tipo verbal a personas que tienen dificultades con el lenguaje porque estarían en desventaja, ¿no? Entonces, se estaba quedando fuera gente, personas o niños, alumnos, estudiantes, que podían estar diagnosticados con diagnóstico de TDL, pero se quedaban fuera porque quedaban ahí en una especie de limbo, ¿no? Con las discapacidades intelectuales límites. Entonces, el criterio se bajó a 70, de 70 para arriba. Y podemos encontrar variabilidad cognitiva hasta de niños con altas capacidades visoespaciales, o sea que podemos encontrar un amplio abanico de rendimiento cognitivo. Otra de los trastornos que hay que dejar fuera son los neurológicos, los genéticos y los de daños cerebrales adquiridos tipo afasias infantiles, epilepsia, síndromes de Rasmussen, de este tipo. Por supuesto, los trastornos del espectro del autismo, y ya os digo que cuando los niños son muy pequeños es muy complicado diferenciarlo, y todavía más con el trastorno de la comunicación social, que es un trastorno que a veces da la cara cuando los niños ya son un poco más mayores. Tradicionalmente los criterios de identificación, seguramente esto lo conocéis, pues son los que tenéis ahí en la diapositiva: el trastorno de exclusión, haciendo referencia, hay que excluir a lo que las alteraciones neurológicas, alteraciones emocionales que estén fundamentando retrasos en la adquisición del lenguaje, que puede ocurrir en algunos casos, pero no es de lo que estamos hablando, o cognitivas. Ahí, entre paréntesis, tenéis lo que os acabo de explicar: el cociente intelectual mayor de 70, en lugar de 85 tenemos que bajarlo a 70. El segundo criterio de identificación hace referencia a la evolución del trastorno, es un trastorno que evoluciona, y a la resistencia a la instrucción. Es decir, es un trastorno en el que, si se diseñan programas de intervención, el niño va a evolucionar de forma insidiosa. Tiene
una evolución insidiosa, una evolución lenta, a pesar de la instrucción. En tercer lugar, el criterio de discrepancia. El criterio de discrepancia hay que matizarlo porque, a pesar de que está delimitado, hay que hacer muchos matices, ¿no? Respecto a su edad cronológica, se entiende que el niño, para ser etiquetado con un trastorno de estas características, tiene que tener 12 meses de retraso en comprensión y 6 en producción respecto a su edad mental. Para saber la edad mental, sabéis que tenemos que tener pruebas cognitivas que lo midan. El problema es qué hacemos si no tenemos, el niño no tiene competencia lingüística suficiente como para que podamos evaluarle con pruebas estandarizadas cognitivas, porque no es capaz de colaborar y no tenemos este criterio. Pero bueno, los criterios a nivel teórico están aquí y yo os los cuento como están. Por eso os digo que hay que hacer algunos matices. Y después, una de las cosas que sabíamos es que cuando se pasaban pruebas de tipo cognitivo, que miden cociente intelectual, veíamos que en los casos de niños con TDL había discrepancias entre los factores visoespaciales que miden las pruebas, tipo escalas Wechsler, por ejemplo, la WISC o la WIPSI-WISC-WISE, las 3 escalas dependiendo de las edades. Había discrepancias entre los factores visoespaciales y los factores verbales, en detrimento, obviamente, de los verbales. Es decir, los verbales estaban mucho más limitados que los visoespaciales, que estaban bien o muy bien, ¿no? Estaban bien o muy bien. Bien, los últimos estudios han puesto de manifiesto que hay mucha más variabilidad de la que pensábamos y que podemos encontrar en los casos de TDL sin que haya esta discrepancia en factores visoespaciales o en relación con los factores visoespaciales y los factores verbales. ¿Qué quiere decir? Que podemos encontrar casos donde no haya esta discrepancia y estamos ante casos de trastorno con desarrollo del lenguaje. ¿Qué podemos decir? Pues que en el caso de que haya una discrepancia, siempre lo tenemos que tomar como un punto fuerte y sería el grupo de niños con TDL que se van a beneficiar más de ayudas visuales, aunque se benefician todos, que van a ser mucho más competentes en tareas visoespaciales y que puede ser aprovechado para diseñar la intervención. Y esto a todas las edades, es decir, no solamente en niños pequeños, sino en niños más mayores, en niños adolescentes y seguramente en más edades, ¿no? A lo largo de todo el ciclo vital, en el caso de que haya algún tipo de intervención. Y finalmente el criterio de identificación de especificidad, que se referiría a las características singulares del trastorno, porque si no, no podríamos estar hablando de una categoría autónoma y perfectamente delimitada, aunque ya hemos visto cómo, y lo vamos a ver, cómo está compartida con otros procesos cognitivos o con dificultades en otros procesos cognitivos y también con características de comorbilidad con trastornos. Por ejemplo, me comentaba Irati que ayer estuvisteis en una ponencia, ¿no?, con dislexia. Bueno, pues ya veréis cómo hay muchos elementos compartidos con la dislexia y también con el TDAH. Vamos a hablar un poco ahora de la prevalencia, de las causas y de lo que acabo de comentar, ¿no?, de las comorbilidades, o lo que se llama ahora comorbilidades, con otros trastornos que son trastornos del neurodesarrollo y que tienen elementos compartidos, ¿no? Y a lo que está compartido ahora lo llamamos comorbilidad, aunque a veces yo digo que la comorbilidad, o hablamos de comorbilidad cuando realmente no sabemos de qué estamos hablando, porque como no sabemos cómo funciona realmente, pues hablamos de comorbilidad tomando esa etiqueta que hemos tomado del ámbito médico y bueno, parece que estamos hablando de algo importante y en realidad lo que estamos poniendo de manifiesto es que todavía somos bastante ignorantes, ¿no?, en muchas cosas. Bien, ¿qué os puedo contar de la prevalencia? Si hemos partido de la base que el trastorno es muy heterogéneo y es muy variable,
pues tenemos que hablar de que las muestras epidemiológicas que tienen los estudios o que en los que se han basado los estudios, pues son también muy heterogéneas. Entonces vamos a tener ahí una horquilla que no sabemos exactamente cuál es exactamente la prevalencia del trastorno, pero bueno, ya tenemos al menos algunos estudios, aunque no tenemos ninguno en castellano. Y claro que en euskera, pues, Irati, corrígeme si me equivoco, tampoco. Hay unos estudios, yo os he recogido lo más reciente, de población anglosajona del 7,1%, lo tenéis ahí, es el de Tomlin, que ya tiene unos años, y el de Norbury. El de Norbury es junto con el de Aufinger, es español. Es el más reciente. Aufinger, que es una investigadora española, cifra la prevalencia entre un 7 y un 10% en esa horquilla. Y hay el último, que yo sepa, el último estudio es una muestra mexicana de esas autoras, del año 2024, es decir, es muy reciente, y lo suben un poquito a 8,5. Bueno, en cualquier caso, cualquiera de las referencias que acabo de citar situarían entre un 1,5 y 2 niños por aula, o 2 personas por aula. Como veis, es una prevalencia bastante alta, es decir, puede que en algún aula no haya nada, ya sabéis, esto de la estadística es un poco capcioso, ¿no? Pero evidentemente ya no podemos pensar en un trastorno que afecta a una población muy pequeña, porque en realidad no es pequeña la población, lo que pasa es que seguramente hay muchas personas que están sin identificar y si están sin identificar, el paso a la evaluación y al diagnóstico no se puede llevar a cabo, ni tampoco el diseño de la intervención. Otra de las cosas que sabemos es que no hay diferencias entre sexos. Es algo que yo creo que lo habíamos asumido, que había una prevalencia mayor respecto al género, aparecía casi el doble, ¿no? en varones que en mujeres, pero lo que estamos viendo con las últimas muestras es que está balanceado y que lo que ocurría es que las niñas, que tienden a ser menos disruptivas, están todavía más invisibilizadas, entonces le costaba más identificarlas. Actualmente esto se ha revertido en buena medida y sabemos que no aparecen diferencias entre sexos. ¿Qué causas tiene el trastorno? Bueno, pues evidentemente, si es un trastorno del neurodesarrollo, nos tenemos que ir a variables de tipo biológico, y como tenemos que pensar en que ha habido dificultades en algún momento en la construcción del desarrollo del sistema nervioso, tenemos que ir todavía más atrás y tenemos que pensar en que ahí aparece el concurso de varios genes que juntos provocan alteraciones en la construcción del sistema nervioso. El daño es temprano porque aparecen alteraciones en los procesos de migración neuronal que aparecen en los primeros momentos de construcción del sistema nervioso, de tal manera que las neuronas, que cada una tiene su carga genética y sabe dónde tienen que ir a situarse en el cerebro para poder ejercer la función que tienen que ejercer, parece ser que afectaría a las que organizan el lenguaje oral en el cerebro, sobre todo en el hemisferio izquierdo, para la mayor parte de los humanos, y algunos ámbitos la pragmática, por ejemplo, la organiza el hemisferio derecho. Eso va a generar alteraciones en el neurodesarrollo y, a su vez, desde el punto de vista evolutivo, hablamos de alteraciones en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Pero claro, si nos quedamos en estos factores de tipo genético, biológico, neurobiológico,
o evolutivo, no estamos pensando en que el cerebro no es nada en sí mismo, sino hay un entorno que interactúa con él y construye cerebro, ¿no? Es decir, el cerebro no es una entidad biológica, es una entidad que se construye en interacción con el medio. Entonces, en los últimos años se está poniendo de manifiesto la importancia de la actuación del contexto para crear sistema nervioso, para crear desarrollo del cerebro, ¿no? Del cerebro. Yo creo que en este sentido no hemos hecho más que empezar, hablo desde la evidencia científica, de qué efectos puede tener las actuaciones del ambiente en esa construcción del desarrollo cerebral y en el caso de que haya dificultades como es esta y como pueden ser otras, cómo puede revertirse algunas de las limitaciones que presentan, ¿no? Se habla de factores del contexto como factores protectores y ahí os he puesto algunos autores que hablan de ello, pero yo creo que en los próximos años vamos a asistir a evidencias bastante notorias. Intuitivamente sabemos que el entorno es importante, ya lo sabemos todos. El problema es que cuando hablamos de evidencias científicas tenemos que demostrar lo que creemos, ¿no? Y no nos vale con intuiciones, sino que tenemos que someterlo a investigación. Y yo creo que vamos a encontrarnos con descubrimientos que van a ser muy importantes y que nos van a ayudar a todos los que trabajamos en este área y estamos entusiasmados con tratar de ayudar a estas personas. Aquí tenéis en esta diapositiva, no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta y queréis que paro, porque si no me embalo, y así sí hay. De momento no. Vale, pues nada, si vais bien, yo sigo. Aquí tenéis reflejadas un poco las causas que acabo de enumerar. Causas genéticas, ya lo hemos visto, no es un gen, son varios genes. Varios genes, además, que son compartidos con otros trastornos del neurodesarrollo. O sea, que no solamente son específicos del trastorno del desarrollo del lenguaje, hasta donde sabemos. Esto se refleja en limitaciones o desarrollo atípico, ¿no? Desde el punto de vista neurocognitivo, es decir, el cerebro se configura de una manera diferente y hay estudios de diferentes patrones de activación cerebral diferenciada y también patrones diferentes en la organización de la asimetría hemisférica. Esos estudios están documentados. Eso desde otro nivel de análisis más cognitivo, porque no son más que capas, ¿no? Nivel genético, nivel neurocognitivo, nivel cognitivo. Ahí sabemos bastantes más cosas. Es que está alterada la memoria de trabajo fonológica, la atención, claro, y algunas funciones ejecutivas. Claro, eso no es lenguaje. ¿La memoria de trabajo verbal es lenguaje o es un proceso cognitivo? Pues mitad y mitad, ¿no? Al menos podemos decir, pues es una cosa y la otra. Entonces las cosas ya no están tan claras de que sean específicas. Hay una limitación general en el procesamiento cognitivo, es un procesamiento cognitivo más lento, ellos procesan el lenguaje de forma más lenta y está perfectamente estudiado y medido, ¿no? Las curvas que hace la curva sonora, que tiene una curva ascendente y una curva descendente, está alterada desde épocas tempranas, ya se ha medido, de manera que esto va a provocar que estas personas sean capaces de procesar el lenguaje de forma más lenta que lo procesamos las personas que nos denominamos de desarrollo típico, ¿no? Es decir, ellos necesitan más tiempo para procesar el lenguaje. Yo no sé, la verdad es que uno se pone a pensar la rapidez con la que somos capaces de procesar el lenguaje, ¿no? Imaginaros, además ahora yo que estoy embalada, y estamos entendiendo, siguiendo el discurso, ¿no? Por un momento
tenemos que pensar si nos hablan en una lengua que no dominamos, cómo necesitamos que la otra persona nos hable un poco más despacio, porque nuestro sistema de procesamiento tiene limitaciones en el aprendizaje de o en la competencia de una lengua que no dominamos como podemos dominar nuestra primera lengua. Bueno, nuestra primera lengua o las que sean, ¿no? En el caso de los monolingües o los bilingües. Bueno, en mi caso el euskera, pues ni aunque me lo digan lentamente, puedo captar alguna palabra y alguna estructura, pero no lo entiendo, obviamente, ni aunque me lo expliquen lentamente. A veces a estas personas con TDL, ellos dicen que es como si estuvieran en un país que no entendieran la lengua, ¿no? Entonces, es un país que es el suyo, pero con una lengua completamente diferente, y se sienten así. Entonces, para que seamos capaces de ponernos un poco de sentir lo que ellos sienten y comprender lo que ellos pueden sentir y cómo nos pueden percibir, ¿no? A los que hablamos deprisa, entendemos bien el lenguaje, no tenemos dificultades para comprender los textos, etcétera. Os decía que hay estudios, además son cosas muy bonitas, de procesamiento lento de señales auditivas. Ellos tienen dificultades también para captar de forma rápida sucesiones de sílabas rápidas. Por ejemplo, imaginaros una palabra, yo qué sé, una palabra de 4 sílabas, la palabra estupendo, ¿no? Para decir estupendo yo tengo que hacer cambios articulatorios rápidos, son 4 sílabas, podríamos pensar en alguna palabra que ahora no se me viene a la cabeza, yo qué sé, atardecer, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues para comprender esa palabra yo tengo que, mi sistema de procesamiento del lenguaje tiene que percibir y ser capaz de procesar cambios rápidos en los sonidos. Ellos son más lentos, de manera que eso les hace no solamente ser más lentos en el procesamiento de palabras, sino en el procesamiento de discurso, porque claro, no hablamos con palabras, hablamos con un discurso, que además solo paramos, porque ese es el lenguaje oral, cuando necesitamos respirar, y ahí paramos. Entonces, para ellos puede ser un caos, ¿no? Porque lo procesan de forma más lenta. Y ya desde el punto de vista ambiental, porque hemos dicho que el cerebro no es nada si no hay ambiente, factores prenatales y perinatales pueden estar también como factores epigenéticos, y la estimulación lingüística que, bueno, cada uno de nosotros, el entorno lingüístico en el que cada uno nos desenvolvemos desde el nacimiento, ¿no? Uno de los problemas de este tipo de personas o de niños, ¿no? Pensando en los primeros años, es que si son niños que menos reactivos durante el primer año de vida, sabemos perfectamente, y seguro que lo sabéis, que en la medida que los niños no demandan, los adultos pues interactuamos menos con ellos. De manera que si son niños menos demandantes, hace que los adultos percibamos que, es que el niño es muy tranquilo, ¿no? Es que la verdad es que le sienta en la sillita y no dice nada. Ponte a temblar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si no demandan, yo no voy como adulto, o voy menos. Interactúo menos si el niño, por ejemplo, una de las cosas que les pasan es que tienen menos gestualidad cuando empiezan al final del primer año de vida. Puede haber un retraso en las señalizaciones, en las protoimperativas y protodeclarativas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es posible que la incorporación a juegos del toma y daca, de rutinas de interacción que aparece más o menos a esa edad, se den con menor frecuencia, entre otras cosas porque el input lingüístico del ambiente está reducido. Y esto complica todavía más el problema, ¿no? Vamos a hablar un poco de comorbilidad. ¿Me vais a permitir que mire la hora? Vale. Ya sabéis, la comorbilidad hace referencia a que aparecen 2 trastornos, pero hay uno que le podemos llamar primario y el otro que va asociado a él, ¿no?
Yo insisto, creo que no es más que la muestra de que no sabemos todo, pero bueno, sabemos que con los trastornos con los que aparece la comorbilidad hay un factor genético común en todos los trastornos del neurodesarrollo. Me refiero a la dislexia, me refiero al TDAH, al trastorno de la comunicación social y fundamentalmente a esos. Bueno, también a otro trastorno que bueno, es un trastorno menos conocido, no sé si habéis oído hablar de él, el trastorno procedimental o de aprendizaje no verbal, que se llamaba antes el trastorno de aprendizaje no verbal, TAMP, y ahora se llama trastorno procedimental. Bueno, es una dificultad de aprendizaje también, que también forma parte de estos trastornos del neurodesarrollo, junto con los TEA también, y tienen un factor genético común. Tienen los mismos factores de riesgo, todos ellos, y claro, eso hace que durante las primeras etapas a veces haya un cierto solapamiento, ¿no? Entonces es muy fácil encontrar informes de diferentes profesionales con etiquetas diferentes. Esto lo que hace es confundir mucho a las familias. Las familias a veces necesitan una etiqueta diagnóstica para sentirse más seguros, para poner nombre a lo que no pueden entender, ¿no? Porque ven que sí, que hay dificultades, pero que tampoco son muy relevantes, pero que sí que les afecta el aprendizaje y no saben ponerle nombres. Entonces, el hecho de encontrar profesionales que ponen diferentes etiquetas durante los primeros años de vida tampoco ayuda mucho, pero es que a veces no es fácil hacerlo durante los primeros años de vida. Estos trastornos del neurodesarrollo que os he citado pueden tener, no es que tengan, pueden tener alteraciones comunes en representación fonológica. ¿Qué es eso? La pregunta la hago yo porque a lo mejor estáis pensando que de qué estoy hablando. En fin, cuando nosotros aprendemos el código fonológico, es decir, el conjunto de sonidos de cada una de las lenguas, tenemos que aprender los procesamos, los tenemos que discriminar auditivo fonológicamente y tenemos que hacer una representación mental de cada uno de ellos. Esa representación tiene que ser estable, tiene que quedar de forma estable, ¿vale? Para que nosotros, primero, podamos articular bien cada uno de los sonidos y segundo, podamos después hacer uso de esas representaciones fonológicas para aprender el código alfabético e iniciar el aprendizaje de la lectura. Entonces, en este caso, tanto en dislexia, sobre todo en dislexia y en TDL, tenemos algunas dificultades para tener o para adquirir, los niños tienen esas dificultades para adquirir esas representaciones fonológicas estables, ¿no? Y también, como algo compartido, hay dificultades en atención, codificación del lenguaje, memoria y función ejecutiva, sobre todo planificación y organización. Una de las cosas que además os va a afectar mucho de cara a la FP, puesto que es un aprendizaje muy procedimental, son las tareas de organización y de planificación. Estos chavales, vuestros chavales, van a organizar y a planificar mal las actividades. Lo hacen durante toda su vida. Es una función ejecutiva que va a estar limitada. Entonces es algo que os va a afectar, vamos, os va a afectar, lo vais a poder identificar rápidamente. Junto a otras dificultades que un poquito más adelante ya me centro en la adolescencia y en la juventud. Estas son los principales trastornos comórbidos, que ya os los he citado, las dificultades específicas de aprendizaje, que bueno, se llaman así el acrónimo es el DEA, dificultades específicas de aprendizaje, así lo llamamos, el TDAH, ya sabéis lo que es, TEA, y el trastorno procedimental, que es una prevalencia muy baja la que hay, pero esto ya os puedo decir que existe, existe.
Son chavales que tienen muchas dificultades a nivel de comprensión lectora, pero tienen trastornos de coordinación motora, problemas visoespaciales, problemas con las matemáticas, pero muy específicos, sobre todo de orientación espacial. Así que se hacen un lío con el cálculo, pero con el cálculo escrito, no con el cálculo mental, porque no saben dónde situar las divisiones y las matemáticas, las multiplicaciones y las raíces cuadradas, todas estas cosas, las ecuaciones, etcétera. Pero tienen algunos rasgos compartidos con TDAH y con DEA. Hay unos problemas de atención muy importantes. No es, ya os digo, que la prevalencia es muy baja, es un trastorno aún todavía más invisible que el TDL, porque por lo menos del TDL ahora estamos hablando, pero del trastorno procedimental casi nadie le conoce y nadie habla de él. ¿Y qué decimos del TDL y la dislexia? Pues podemos decir muchas cosas. Lo primero que os tengo que decir es que hay un grupo muy parecido al Catalís, que se reunió para poner un poco de orden al TDL, al trastorno del desarrollo del lenguaje. Bueno, pues hay un grupo de investigadores que están tratando de acotar un poco lo que es la dislexia. A lo mejor os lo comentaron ayer si tuvisteis la ponencia, ¿no? Y entre otras cosas, la motivación es que sabemos que lo tenéis ahí en estudios que no son relativamente recientes, que el 55% de las personas con dislexia tienen dificultades en el lenguaje oral. Fijaros, era uno de los criterios de exclusión para la dislexia, que no tuviera dificultades de lenguaje oral la persona, ¿no? Bueno, pues resulta que estamos viendo que tienen dificultades de lenguaje oral. Hablar de más del 50% ya es pensar en otra realidad completamente diferente, ¿no? Entonces, esto ha hecho que un grupo de investigadores esté tratando de analizar exactamente de qué hablamos cuando hablamos de dislexia. Aún tenemos algunos avances, pero todavía no hay acuerdos, diríamos, establecidos y por escrito en qué situación nos encontramos, ¿no? Después, el 50% de las personas con dislexia, lo tenéis ahí en el segundo lugar, cumplen criterio para uno o más trastornos, ¿no? Eso quiere decir que, evidentemente, que hay comorbilidad, pero tenemos que explicar por qué. Es decir, la comorbilidad está clara, vale, está ahí, pero ahora, ¿y por qué? Pues todavía no lo sabemos, todavía no lo sabemos. TDL y dislexia comparten dificultades en la adquisición de un código lingüístico. En el caso del TDL es el código oral, en el caso de la dislexia es el código escrito. Muchas medidas del lenguaje oral correlacionan con medidas lectoras. Supongo que, no sé si, bueno, me ha dicho Irati que vosotros, los orientadores de FP, no hacéis evaluaciones, pero bueno, seguro que la prueba del PROLEC, que es una prueba clásica para la dislexia, no sé si seguramente la habéis manejado o la conocéis, seguramente alguno la conocéis. Bueno, pues si los que conozcáis el PROLEC, que es una prueba para evaluar dislexia, tiene una prueba que tradicionalmente es una prueba de comprensión oral, de comprensión de estructuras gramaticales. Luego, evidentemente, hay elementos del lenguaje oral que se evalúan en dislexia y no solamente el lenguaje escrito, ¿no? En TDL y dislexia hay dificultades en el procesamiento fonológico. Sabéis que, bueno, además como lo tenéis muy reciente porque es de ayer, que en dislexia hay alteraciones en conciencia fonológica, de hecho es la base, ¿no?, de la dislexia. Esas alteraciones en conciencia fonológica no es más que decir que tienen dificultades para operar con el lenguaje, ¿no?, para operar con el lenguaje. Y si retrocedemos un poco más, las dificultades están a nivel de representaciones poco estables a nivel fonológico, de representaciones mentales. A nivel fonológico. Y esto es algo que aparece también de forma variable en niños con TDL.
Otro de los procesos que están compartidos con la dislexia es la memoria de trabajo, ¿no? Sobre todo la memoria de trabajo verbal, sobre todo. No solo, pero también, pero sobre todo la memoria de trabajo verbal. Es decir, ellos tienen un almacenamiento más limitado de la memoria de trabajo verbal. Eso hace que esté en la base, por ejemplo, de que no son capaces de almacenar el discurso que yo estoy oyendo del otro. Si a mí se me desvanece lo que tú me estás diciendo, difícilmente puedo contestarte de acuerdo a ello. Y si yo te estoy contando algo para que tú me hagas un resumen, evidentemente, cuando voy a hacer el resumen ya no sé lo que me has dicho. ¿Por qué? Porque se me desvanece la información, porque no soy capaz de operar con esa memoria de trabajo y de forma eficiente, ¿no? O si yo oigo mucho lenguaje, me saturo o se satura mi memoria de trabajo y ya no sé ni de qué es lo que he escuchado, ¿no? O qué es lo que he entendido. Y en TDL, como diferencia, hay una mayor dificultad en comprensión de textos narrativos versus los expositivos, es decir, los del cole, el cole a todos los niveles, ¿no? Los académicos. En el caso de las personas con dislexia, tienen más dificultades, en el caso de que las tengan, porque no las tienen todas, es decir, las dificultades en conciencia fonológica se van a reflejar de forma variable en comprensión lectora, pero no todas las personas que tienen dislexia van a tener dificultades para comprender textos. Se puede reflejar en dificultades de comprensión, pero no es algo que ocurra en todas. Bueno, pues en el caso de que las tengan, los que tienen TDL tienen más dificultades en narraciones orales, en narraciones escritas, perdón, y los que tienen dislexia en narraciones escritas. En narraciones orales, pero también en escritas, diríamos, pero los que tienen dislexia sobre todo es en narraciones de comprensión escrita, de textos escritos, ¿no? de textos más académicos, podemos decir. ¿Y qué decimos del TDL y el TDAH? Pues bueno, suelen llegar muchos informes y no sé si tenéis acceso a los informes en FP, sí, ¿no? A veces os pueden llegar. Entonces sí que a lo mejor habréis visto, luego si queréis hablamos de ello, informes donde pone trastorno específico del lenguaje y TDAH, o TDAH y retraso del lenguaje. No sé, con múltiples etiquetas. ¿Qué está pasando? Pues bueno, puede pasar muchas cosas. Primero, que al ser la atención, a ser un proceso cognitivo compartido en el que muestran a veces algunas dificultades, no todos, no todos los casos, sobre todo en atención selectiva, lo que se puede observar desde el ambiente son las dificultades de atención y a veces puede haber un sobrediagnóstico. Eso para empezar. Por otro lado, sí que hay elementos de tipo compartido entre el TDAH y el TDL. En el TDAH hay una cierta singularidad, tienen dificultades también variables en aspectos de interacción social, es decir, son menos eficientes para interactuar con otras personas. Pero es algo que aparece también en TDL. Y si a ello se suma las dificultades para atender, pues entonces ahí hay un solapamiento de criterios diagnósticos que nos puede hacer confundir una cosa y otra. Entonces, a veces os pueden llegar informes con ambos trastornos. Tomadlo siempre con cautela, ¿no? O sea, tomadlo con la cautela que supone que hay un proceso cognitivo compartido, que son los problemas de atención, y ya la etiqueta pues podemos creérnosla o no. Y además nos va a dar igual, porque lo importante es saber si esa persona tiene dificultades para atender o no las tiene, independientemente del trastorno. A lo mejor en otras etapas pues nos puede llevar al hecho de que le mediquen o que no le mediquen o que tenga no sé qué intervención o no sé cuántas o otra intervención, pero tomadlo un poquito con esa o desde esa cautela, por lo menos en mi opinión y desde lo que yo he visto en la realidad, ¿no?
Luego, el TDL y el TDAH evidentemente van a compartir también no solamente las dificultades en atención, sino las dificultades para organizar y planificar la acción. Y eso sí que lo vamos a encontrar. Es decir, que en cuanto se identifica a estos chavales, vosotros mismos, si después en el coloquio queréis comentar algo, decir, sí, es que tienen más dificultades para secuenciar acciones o para para llevar a cabo procedimientos, procesos o procedimientos, secuencias, todo esto les cuesta mucho, ¿no? Les cuesta seguir el orden. Y eso es constante, desde el principio hasta que llegan a etapas escolares más avanzadas. Y también van a compartir el TDL y el TDAH, no todos, pero se estima que alrededor del 40% de los niños con TDAH o de las personas con TDAH tienen dificultades en el lenguaje también. Lo que pasa es que, claro, si no se mira, pues no se ve. Es obvio, ¿no? Entonces hay algunas limitaciones en el lenguaje en el caso de los niños con TDAH cuando se mira, ¿no? Cuando se evalúa, cuando se identifica, cuando son identificadas. Y son compartidas con el TDL. Así que fijaros el lío que tenemos, ¿no? Lo digo porque a veces yo oigo hablar de las comorbilidades y, en fin, parece que cuando decimos la palabra comorbilidad nos quedamos muy tranquilos. Bueno, pues a mí justamente lo que me produce es una cierta intranquilidad hablar de las comorbilidades. Y finalmente ya nos queda el TDL, los TEA y el trastorno de la comunicación social. Tenemos un poco de lío también aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el caso de los TEA hay muchísima investigación y desde hace varias décadas. En el caso de los TDL y los TEA tenemos menos investigación, así que no estamos al mismo nivel y el nivel de conocimiento diríamos que es discrepante, ¿no? Porque sabemos más de una cosa que de otra. Entonces, ¿podemos decir algunas cosas? Sí. Podemos decir, por ejemplo, que los niños con TDL no pueden tener TEA. Es decir, cuando un niño es diagnosticado de trastorno del lenguaje de pequeño, TDL, no tiene como trastorno comórbido TEA, sino al revés. Podemos tener también casos límite entre TDL y TEA. Niños que al principio, precisamente porque las manifestaciones son muy difusas en los primeros años de vida, pues porque somos así, los humanos, pueden tener rasgos de TDL y también de TEA. Yo recuerdo un caso que tuve hace años de un niño que nos llegó con 3 años, con unas conductas con unos intereses restringidos muy preocupantes, con muy poco lenguaje, con alteraciones morfosintácticas, es decir, con rasgos de TDL, pero también con rasgos de TEA. Y estuvimos dando muchas vueltas. Le mandamos a una unidad de autismo de referencia que tenemos en Castilla y León. Nos le devolvieron con un diagnóstico de discapacidad intelectual para que veáis que, bueno, pues depende un poco de qué profesionales, en qué momentos, debido a esa manifestación difusa que pueden mostrar los niños pequeños, pues no acaba de dar la cara, ¿no? Y tuvimos al niño en intervención unos 3, 4 años y a medida que el niño crecía, a medida que el niño avanzaba, iba mejorando el lenguaje a pasos agigantados, de tal manera que desaparecieron las alteraciones morfosintácticas. Y nosotros estábamos haciendo reevaluaciones, que es lo que hay que hacer, periódicas, ¿no? Y después empezamos a sospechar que había algo más que TDL, porque los intereses restringidos se iban haciendo cada vez más evidentes. Entonces volvimos pedimos un informe complementario a una unidad especializada de autismo y efectivamente nos vino con el diagnóstico ya de TEA. Para que veáis ahí un ejemplo de un caso que era un caso limítrofe, pero
entre TDL y TEA, pero que a lo largo de la evolución, diríamos, del trastorno, porque es un trastorno que va evolucionando y al evolucionar se van a poner más de manifiesto algunas dificultades, algunas limitaciones que otras, pues hubo que cambiar esa condición, ¿no? No es muy diferente la intervención, no es muy diferente, pero obviamente necesitan una atención especializada en algunos ámbitos, diferenciada de lo que se hace con los niños con TDL. Los niños con TEA están descritas, algunas pueden mostrar, es más difícil encontrarlo, algunas alteraciones a nivel de estructuración sintáctica, que es algo específico en el caso del TDL, pero lo que está más dañado, alterado, es la pragmática. ¿Puede estar alterada la pragmática en TDL? Sí, claro, ya lo vamos a ver, pero en el caso de los TEA es mucho más notorio y más evidente. Y en el caso de los TEA, lo que es muy evidente es que tienen intereses restringidos. Es decir, que se focalizan, como sabéis, en una serie de intereses, ¿no? de actividades que les gusta hacer y tienden a centrar su atención en ello. Sería la diferencia sustancial entre el TDL y el trastorno de la comunicación social, que tiene alteraciones en el componente pragmático, pero no tienen intereses restringidos. En cualquier caso, no es nada fácil diferenciarlo. No os voy a documentar más cosas para tratar de centrarnos después en la adolescencia, y ya voy acabando toda esta parte. Aquí os he dejado reflejadas esa idea de que el género está balanceado, que más o menos es similar la prevalencia, y que las niñas tienden como rasgo elemental una menor visibilización en grupos y son menos disruptivas. Diréis, ¿y por qué dices eso de disruptivas? Bueno, pues porque los niños con poco lenguaje tienden a regularse, a regular su conducta, y también los adultos tendemos a regular su conducta peor, y ellos tienden a autorregularse peor. Eso supone que las normas que nos damos a nivel social son interiorizadas más tarde y pueden operar con ellas peor. Entonces, si un niño no entiende lo que le estamos contando y no podemos regular su conducta porque no nos entiende, evidentemente lo que hará será pues moverse más, molestar más, mostrarse más inquieto. De ahí los trastornos del TDAH, que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces las niñas, bueno, pues por razones que no vamos a analizar aquí, es posible que sean menos, bueno, la evidencia dice que tienden a ser como grupo menos disruptivas. Pero al ser menos disruptivas dan menos guerra, y si dan menos guerra pues se las visibiliza menos. Ya está. Ese es el problema. Y lo que sí que sabemos es que el perfil de TDL en el caso de las niñas es menos estable que en el caso de los niños. Eso seguramente va a tener que ver con las diferencias en cuanto al género de la organización asimétrica del lenguaje en el cerebro, que sí que hay diferencias. Si alguien tiene mucho interés, luego insisto en ello, pero no os lo voy a explicar, que si no me enredo y no llego donde quiero llegar. Vamos a ver ya las características que muestran las personas con TDL, y para ello vamos a utilizar la categorización lingüística, es decir, vamos a ir desde el ámbito fonético-fonológico, morfológico y sintáctico, léxico-semántico y pragmático. Como es una población muy variable, vamos a tener un poco de todo. En el ámbito fonético y fonológico no es el que más alterado está desde el punto de vista estadístico. Suele aparecer en los primeros años a nivel de percepción y procesamiento fonológico. Ya os he contado algunas cosas, así que no me voy a entretener. Y a nivel de producción, ¿no? El problema es que si los niños tienen al principio un habla ininteligible y muchos problemas articulatorios,
Llegan al cole, los profes ven que articula mal, luego tenemos lo que antes se denominaba dislalias y ahora llamamos de tenemos tres o cuatro etiquetas diferentes para llamarlo, problemas articulatorios, y no identificamos que tras ello puede haber otro tipo de dificultades en otros componentes del lenguaje, ¿vale? Bueno, a nivel de producción ellos van a tener dificultades en repetición de pseudopalabras, logotomas, no sé cómo lo llamáis, bueno, palabras que no existen, precisamente por esas dificultades que tienen para procesar los cambios rápidos en secuencias, en palabras. Producen estructuras silábicas más simples, tienen muchas dificultades con palabras largas. El problema es que creían que era uno de los marcadores más estables la dificultad de los niños, de las personas con TDL en general, con las palabras largas, pero se ha visto que es una dificultad que aparece de forma constante en lenguas en las que, por las características mismas de la lengua, no tienen palabras largas, de manera que estos niños tendrían dificultades añadidas cuando se enfrentan con palabras largas. En el caso intuitivamente, en el caso del euskera, creo que el euskera tiene palabras muy largas, con lo cual no ocurriría, porque los niños hablantes de euskera estarían expuestos a palabras largas desde el principio, igual que en castellano. En castellano también tenemos muchas palabras largas y no se convertiría en un marcador de los más importantes en el caso de los niños castellano parlantes y euskoparlantes. Pero sí en otras lenguas, como en inglés, por ejemplo, que no hay apenas palabras largas. Entonces ellos tienen más dificultades. Esto a nivel de fonético y fonológico. En el recuadrito azul tenéis un poco el resumen, que tienen un desarrollo más lento y que suele resolverse. Es decir, que los niños que tienen alteraciones fonético-fonológicas, en un momento dado, con o sin intervención, generalmente con intervención, porque es algo que, en fin, se ve obviamente desde el principio, aparece. Hay que trabajar este ámbito. Hombre, es obvio. ¿Por qué? Entre otras cosas porque va a afectar, y ahí lo tengo en un recuadrito rosa porque me parece importante, puede afectar al aprendizaje de la morfología, de los morfemas, al léxico, al vocabulario, y, en definitiva, a la lectura, porque la morfología y el vocabulario están en la base de la lectura. Vamos con el siguiente ámbito, la morfosintaxis. Este es el ámbito más específico, es decir, es en el que todos los niños con TDL van a tener más dificultades, aunque son, de nuevo, dificultades variables. ¿Qué podemos encontrar? Pues errores atípicos. Si hablo de errores atípicos es que en el desarrollo típico del lenguaje no aparecen. Sintaxis elemental, extraña, construcción de frases que no aparecen en el desarrollo típico, aprendizaje lento de la gramática, de las oraciones subordinadas, cambios en morfemas, por ejemplo, confusión del género y el número, cambios en las flexiones verbales, a veces dificultades con la tercera persona de la flexión verbal, dificultades para comprender frases complejas si no hay un contexto que lo dé sentido, dificultades para narrar. Sabemos por estudios que los niños que narran bien en infantil no van a tener dificultades en comprensión lectora, de manera que las narraciones orales y la comprensión lectora son dos elementos que están extraordinariamente vinculados, y estos niños muestran desde el principio dificultades para narrar, de manera que lo demás pues viene por añadidura. Muestran unas narraciones con elipsis, con muchas muletillas, con titubeos, con inicios insidiosos de la narración, como si les costara elaborar el lenguaje. ¿Qué más cosas? Bueno, aquí tenéis errores en preposiciones,
confunden a y en con mucha facilidad, y además son las primeras preposiciones las más utilizadas en el desarrollo típico. La incomprensión de pronombres en oraciones interrogativas, eso afecta a las preguntas. Bueno, ya veis que está toda la gramática en definitiva alterada. Hay un marcador que al menos en castellano se entiende, en euskera no lo sé, porque yo no soy experta en la lengua, pero al menos en castellano hay un marcador que ya se baraja como uno de los más, diríamos, distintivos del TDL, ¿no? Cuando aparecen aquí dificultades ya enseguida nos alarmamos. Y es en los pronombres clíticos, en el le, lo, las, los. Le dijo, lo baja, los necesita, este tipo de pronombres. Los pronombres clíticos, ellos suelen tener muchísimas dificultades. Luego, como veis, pues va a haber singularidades, ¿no?, en cada lengua. Por eso, bueno, ahora se está poniendo muy de manifiesto que no todo lo que aparece en los estudios anglosajones lo podemos generalizar a otras lenguas, sino que conviene estudiar la estructura de cada lengua para averiguar exactamente qué singularidades aparecen por ejemplo, en morfosintaxis, ¿no? Porque la sintaxis de cada lengua, evidentemente, pues es muy diferente o puede ser muy diferente, ¿no? También tienen más o aparecen más hiperregularizaciones verbales, por ejemplo, yo jugo, ¿no? Eso es algo que desaparece entre los 3, los 4 años, los 5 años ya los niños ya no hacen hiperregularizaciones más allá del yo no cabo, ¿no?, que eso sí que les cuesta un poco más. Pero en este caso los niños con TDL pues se pospone a lo largo de su vida, una vida más larga, ¿no?, más que en el desarrollo típico. Respecto a la semántica, os he puesto en la parte izquierda algunos estudios por si alguien tiene interés y queréis profundizar, ¿no? Yo, perdona, Sí. Isabel. ¿Hay una pregunta? No, pero se nos echa el tiempo un poco encima. Vale, para pues luego entonces poder abrevio. analizar el caso, no sé Perfecto, si igual sí. podemos centrarnos un poco Sí, más sí, voy. en la parte de los adolescentes o Vale, del perfecto. aula, que es lo que más ayuda Sí. puede ofrecer Vale. a los orientadores, que al final estamos en la formación profesional, y luego sobre todo no Sí. quedarnos con el tiempo escaso para poder hablar del caso práctico, que es lo que más... El caso ya nos- le había dedicado media hora, o sea, la última media hora o quizá un poco Por más. eso, pero si Sí. les queremos dar un poco de Vale, voz perfecto. a los participantes, si quieren consultar alguna duda o comentar un Sí, caso propio de ellos, efectivamente. no sé si habrá algún interesado o interesada, ¿Hay alguna pero nos pregunta? daría rabia quedarnos sin ese espacio. De momento no, porque claro, estás dando una Sí. clase muy magistral, muy interesante, con muchos datos, que es una maravilla para poder Sí. entender lo que es el TDL, pero quizás Sí. dar los datos más de la FP en el aula y el taller, más que nada por no quedarnos sin Sí, tiempo. lo que pasa Ya es siento que haberte cortado. no pasa nada, pero también entiendo que para que se comprenda mejor lo que voy a decir, evidentemente tenemos que tener una cierta base teórica. Sí, pero sin duda. abrevio. Pasa que veo que el tiempo avanza, Sí, pero y en las últimas es que al final nos hemos quedado sin tiempo para los casos prácticos, sí. y al final es como más Sí, podemos sí, aprender sí. también. Está claro. Perdona, ¿eh? No, nada. Bueno, os lo resumo un poco porque como lo vais a tener escrito no hay ningún problema. En vocabulario van a tener un vocabulario mucho menos diverso, van a tener dificultades respecto a lo que a vosotros os puede interesar más, van a tener dificultades con el lenguaje académico, académico entenderlo, no universitario, lenguaje abstracto, con el lenguaje abstracto, y también otro de los problemas también muy, muy significativos de las personas con TDL es que tienen dificultades para recuperar las palabras, lo que se llama en neuropsicología anomias. Es decir, ellos saben lo que quieren decir, pero no les viene la etiqueta. Y además sufren mucho por ello, porque dicen, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, ¿no? Entonces tratan de buscar una palabra alternativa, no la encuentran y se ponen muy nerviosos. Y eso les afecta mucho. Así que hay que contar con ello. Es algo que aparece en otros trastornos que no son del neurodesarrollo, y aparece también a partir de los 60 años. Los que tenemos más de 60 años sabemos que tenemos anomias y que debemos
vez en cuando se nos va la etiqueta, ¿eh? Y que no es un signo de demencia ni nada de eso, simplemente es parte del ciclo vital o de lo que nos pasa a los humanos. Y además es que cuando aprenden palabras nuevas que les cuesta muchísimo, cuando nosotros aprendemos una palabra nueva no la aprendemos en vacío, sino que nuestro cerebro empieza a hacer nexos con sensaciones, con contextos, con ubicaciones, y con todo ello hacemos una representación semántica estable. Bueno, pues estas personas en general, estas representaciones las tienen más débiles, entonces se les desvanece la información. Es decir, no es que no quieran aprender las palabras, es que las aprenden y se les olvida, o sea, se les desvanece. Y ya para acabar este apartado, a nivel pragmático, van a tener dificultades para interactuar con los demás, para ser eficientes en la interacción, para ponerse en la mente de los otros, para justificar lo que hacen otros, para entender lo que hacen otros y justificarlo. Con lo cual, tienen limitaciones en sus habilidades mentalistas que les pasa a muchos humanos, y a los que llegan a la política ni os cuento, ¿no? La dificultad que tienen que tienen muchos humanos de ponerse en la mente de los otros y en tratar de explicar el comportamiento de los otros y de por qué lo hacen. Bueno, pues estas personas van a tener dificultades variables también en estos elementos, pero en el caso de los niños que crecen, que se convierten en adolescentes y en jóvenes y en adultos, van a disminuir. Esa es la evolución. Van a disminuir sus alteraciones, diríamos, estructurales, y van a aumentar las manifestaciones pragmáticas. Entonces vais a tener chavales que van a tener dificultades para estar en grupo, dificultades para colaborar en grupos, dificultades para entender lo que dicen otras personas del grupo, dificultades para verse ellos dentro de un grupo, para entender a los otros, a pesar de que aparentemente podáis no encontrar que tienen alteraciones estructurales cuando hablan. A lo mejor meten algún error sintáctico y demás, pero bueno, ya esa fase, diríamos, entre comillas, ya la han superado, y lo que quedan son otro tipo de dificultades. Y con ello, haciendo caso a Irati, voy a ir pasando esto. En narraciones orales, ya os lo he dicho, van a tener dificultades a todos los niveles, tanto en comprensión como en la producción oral, ¿no? Pero claro, en FP no contáis cuentos, obviamente. Lo que trabajáis, en el caso de que lo trabajéis, es con textos escritos. Entonces, donde vamos a tener dificultades es en la comprensión de textos escritos. ¿Qué es lo que no van a entender? Bueno, pues tienen dificultades para conectar los conocimientos previos con lo que están leyendo. Tienen dificultades para contextualizar lo que están leyendo. Tienen dificultades para manejar el lenguaje que puede estar en el texto, y también para entender las estructuras sintácticas que aparecen en el texto. Y además, cuando les mandamos a hacer un resumen o les hacemos preguntas, nos van a dar respuestas muy literales. ¿Por qué? Bueno, pues porque como limitación de las habilidades pragmáticas que tienen, ellos, de forma variable también, pueden ser muy literales. Entonces, las personas literales no hacen inferencias, es decir, no van más allá de lo que está escrito, en este caso, o a nivel oral, de lo que está a nivel oral. Y eso puede hacer que en las pruebas de evaluación os den respuestas muy escuetas y muy literales, porque no son capaces de hacer inferencias. Entonces, bueno, ya os daré algunas recomendaciones de cara a la evaluación. Ahora sí que voy a ir ya más deprisa. Después volveré sobre esto. En atención y otras funciones ejecutivas, pues atienden peor, son menos flexibles y además organizan la acción y la planifican peor, ¿no? El bilingüismo es algo que hay que abordar, sobre todo en una comunidad autónoma en la que el bilingüismo es algo muy, muy importante. ¿Qué tenemos que decir? Que el retraso tiene que aparecer en ambas lenguas. Si hablamos de TDL, los niños tienen TDL en todas las lenguas posibles, ¿no? Que no afecta al desarrollo de la lengua,
que los niños la aprenden la lengua, las dos lenguas a la vez, con los matices o la idiosincrasia de cuál sea su lengua materna, cuál hable en casa, cuál sea la lengua vehicular, aunque bueno, que en el País Vasco ya sé que la mayor parte de los chavales estudian en euskera. Igual, las mismas dificultades aparecen en una lengua o en otra. De cara a la intervención, que eso sí que puede ser importante, la idea es que se intervenga en lengua materna, pero algunos estudios dicen que lo ideal es meter cuñas en ambas lenguas, tanto en la lengua materna como en la lengua vehicular, es decir, que no se restrinja la intervención a la lengua vehicular solo, sino que no estoy pensando solo en un entorno euskaldún como este, sino en la amplia diversidad que tenemos ahora, que tenemos niños de muchísimos países y de muchísimos lugares donde a lo mejor la lengua materna solo se habla en casa y además se habla solo a nivel oral y no la conocen ni siquiera a nivel escrito, ¿no? Entonces parece que hay algunos trabajos muy recientes que dicen que de cara, sobre todo, a que ellos cambien la percepción de la relevancia de su lengua materna, que es importante que se metan cuñas en la lengua vehicular en el caso de que se utilice como lengua vehicular en la escuela, ¿no? Bueno, ¿y cómo evolucionan? Hay muy pocos estudios, pero sabemos algunas cosas. Va a variar y varía, si ya de por sí es un trastorno que tiene variabilidad, pues a lo largo de la vida pues todavía se muestra más esa variabilidad, ¿no? Y va a variar en función del tiempo y del caso. Como os he dicho, van a disminuir los problemas más estrictamente lingüísticos desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, las alteraciones fonético-fonológicas casi desaparecen, o sin el casi. Pueden desaparecer las principales alteraciones morfosintácticas y que quedaría un discurso muy simplificado o mucho más simplificado del que puede tener un chaval o chavala de su edad. Siguen teniendo dificultades para recuperar palabras y para aprender palabras, dificultades con palabras abstractas, eso lo siguen teniendo, pero van apareciendo o van visibilizándose más las dificultades para interactuar, todo lo que tenga que ver con relación e interacción con otras personas. Como las dificultades escolares se van acumulando, pueden llegar a AFP con una historia de fracaso repetido que va a afectar a nivel emocional, ¿no? Una historia repetida de fracaso y una sensación de frustración, de no sé qué pasa, de no me entienden, no entiendo, no valgo para nada, debo de ser tonto. Pues con todas con esos sentimientos de infravaloración nos pueden llegar los chavales a la adolescencia, ¿no? Eso aumenta las posibilidades de tener cuadros de ansiedad. Si ya de por sí hay ansiedad en nuestros jóvenes actualmente, se están disparando, ya lo sabéis, los niveles de ansiedad. En el caso de esta población específica todavía puede ser mayor. Si además se une a ello el hecho de que por ser personas diferentes tienen más probabilidades de sufrir durante primaria, secundaria y posteriores acoso escolar, todavía pueden llegar muy, muy tocados emocionalmente, ¿no? Y con conductas de aislamiento, que os las tengo aquí reflejadas, ¿no? En el aula. Aquí tenéis una historia repetida de fracaso, frustración, a veces conductas disruptivas también en la adolescencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo estoy enfadado con el mundo porque el mundo no me entiende, evidentemente voy a hacer cosas que sé que socialmente no son aceptadas, pues porque de alguna manera quiero mostrar mi enfado, ¿no? Y de posible acoso escolar, ¿no? Eso va a depender un poco de los contextos, evidentemente no es automático, pero es posible que en el aula de FP os encontréis con cuadros así, ¿no? Volvemos un poquito para atrás. Y la evolución va a depender un poco de cada caso, ¿no?
cuándo hayan sido identificados, de las limitaciones que tengan a nivel estructural, de cómo lean, cómo hayan sido capaces o qué rendimiento lector tengan, tanto a nivel de automatización de la lectura como de comprensión, del nivel de comprensión oral que tengan. Hay personas con TDL que comprenden más o menos bien, pero hay personas que tienen la comprensión muy afectada, evidentemente. Y luego hay contextos que, bueno, pues como en todos los casos, que van a facilitar más conductas autónomas. Entonces, en el hecho de que los niños hayan crecido con la idea de tú puedes hacerlo, tú tienes que ser autónomo, ellos son capaces de pelear más y de avanzar más, ¿no? Y también de cuándo se les haya identificado y cuánto se haya trabajado con ellos, ¿no? Bueno, ¿y cómo es el adolescente? Yo os lo he recogido ahí en unos recuadros. No agota lo que yo os he puesto, pero algunas cosas ya lo hemos dicho. Pero bueno, voy a insistir en ello. Disincronía entre competencia lingüística, cognitiva y demandas de aprendizaje. Ahí diríamos lo que está en detrimento es la competencia lingüística, porque a nivel cognitivo tenemos niños cognitivamente normales o cognitivamente por encima de lo normal, es decir, que cognitivamente bien, y el aprendizaje cada vez tiene más demandas. Y, hombre, una FP básica entiendo que hay muchas más ayudas que lo que puede ser una FP superior, pero evidentemente las demandas de aprendizaje a medida que nos hacemos mayores pues aumentan. Una gramática, en segundo lugar, una gramática incorrecta, con expresiones orales simplificadas o a veces con errores, poco vocabulario, escaso, dificultades para comprender los textos, ya hemos hablado de ello, dificultades para trabajar con pensamiento más abstracto y con habilidades metacognitivas, que ya sabéis lo que son, dificultades para pensar en cómo planificar una acción, al fin y al cabo eso son habilidades metacognitivas, cómo organizarla, mucho más rígidos, es decir, ellos encuentran un camino y les cuesta dar una respuesta alternativa o buscar una respuesta alternativa porque tienden a ser menos flexibles, un procesamiento auditivo más lento, un vocabulario más reducido, ya lo he dicho antes. En definitiva, son esas las mayores dificultades, es decir, van a tener dificultades residuales a nivel morfosintáctico, siguen las dificultades a nivel semántico y se visibilizan más las dificultades a nivel pragmático y se ponen en manifiesto o se siguen poniendo de manifiesto dificultades en otros procesos cognitivos. Es decir, que aunque me he entretenido un poco en lo otro, ahora rápidamente damos sentido a todo esto que pasa en la adolescencia. Bueno, en la adolescencia, en la juventud y más allá, vamos, no... ¿Qué más? Uso del léxico poco específico. Podéis encontraros con muchas muletillas, ¿no? Eso que dices, o esa cosa, o utilizar pronombres para rellenar, ¿no? Rellenar etiquetas que no les vienen a la cabeza y lo que hacen pues son rellenos, ¿no? También podéis encontrar errores en cambios de sílabas, mira, os he puesto ahí un ejemplo, conservación por conversación, dificultades con el lenguaje abstracto o académico, también con las inferencias, eso también lo hemos visto, así que solo lo nombro. Dificultades, por ejemplo, os podéis encontrar para seleccionar, si les decís, buscad en internet, yo qué sé, algo, un contenido, ¿no? Ya sabéis que tenéis que utilizar palabras clave. Bueno, para ellos esto puede ser un mundo. ¿Por qué? Porque no son capaces de hacer la restricción en su cabeza de qué palabras clave son las cruciales para poder buscar o hacer una búsqueda eficiente en la red. Entonces, ahí, pues, evidentemente hay que darles ayudas. Sabéis que tienen dificultades para recuperar la palabra, ¿no? Y son lentos, además. Y bueno, ya todo lo que tiene que ver con los grupos. Hasta aquí la parte más de explicación, ¿no? De qué les pasa, cómo son los adolescentes y los jóvenes. Ahora lo que he hecho ha sido poneros una serie de... bueno, creo que son tres diapositivas donde tenéis
reflejadas en la parte izquierda las necesidades que a partir de la teoría podemos identificar como más relevantes en los chicos y chicas, adolescentes y jóvenes, y en la parte derecha algunas sugerencias de cómo eliminar barreras en FP, o a partir de esa edad. Entonces las vamos a ir viéndolas, las voy a ver deprisa porque ya muchas de estas cosas ya las hemos dicho, entonces ahora solamente es cuestión de que en estas, aquí están... Es que quedan 20 minutos. Oye, de teoría. No. De nada. De todo. ¿Qué hora es? Ay, sí, claro, hay que acabar a las 5. Por eso te vale, decía pues antes, entonces vamos a pasar al caso directamente. Os leo final, esto, sí. Este cuadro es el más interesante de cara, porque es donde se ve cómo eliminamos las barreras. Sí. Pero del alumnado con estas dificultades, en definitiva, ya de alguna manera ya lo hemos dicho, ¿no? Necesitan tiempo para dar una respuesta, necesitan almacenar información verbal compleja, necesitan almacenar material verbal, necesitan acceder al pensamiento abstracto, planificar la acción, necesitan superar la frustración, necesitan entender el lenguaje no literal, necesitan interactuar con los compañeros y desarrollar habilidades comunicativas. En la parte derecha tenéis sugerencias a partir de ellas de qué es lo que tenéis que hacer. O, bueno, algunas orientaciones que os pueden indicar el camino para que vosotros podáis diseñar situaciones educativas donde podáis hacerles o ayudarles, en definitiva. Y finalmente, ya me callo, tenéis algunas ayudas para la evaluación, ¿no? Pues desde evitar frases complejas, de preguntas con respuestas cerradas, apoyar las preguntas con ejemplos, separar los textos largos en párrafos, dejarles tiempo a nivel de narraciones, de evaluaciones orales para que puedan contestar. Cuidado con los exámenes orales, no sé si los hacéis, pero si tenéis o exposiciones orales que hagan en grupo, a ellos les cuesta muchísimo estar en grupo, es preferible que lo hagáis individualmente, porque si ellos perciben que otros están poniendo caras raras o despistan su atención, se van a callar y ya no van a ser capaces de elaborar más información. Que las presentaciones de PowerPoint sean con letra grande, que no pongáis con mucho apoyo visual, mucho texto en cada diapositiva, que aumentéis el número de actividades de evaluación, de tareas de evaluación, que no os restringáis a una solo, seguro que lo hacéis. Y después, claro, la evaluación por competencias, tendréis que reflexionar sobre si para llegar a las competencias que tienen que lograr de cada uno de los niveles, necesitan competencias verbales, porque esas competencias verbales no van a llegar a ellas. Entonces tendréis que adaptar metodológicamente esas competencias para tratar de que lleguen por otra vía que no sea la verbal. Eso daría pistas para otro curso, para tratar de analizar ya en grupos de trabajo cómo hacerlo, porque eso requiere un conocimiento procedimental que no se puede dar en una charla, obviamente, ¿no? Priorizar lo que hace a lo que expone, eso de cara a los talleres puede ser muy importante, pero lo que hace, que sepáis y que sepan los profesores de taller, que lo van a hacer también a veces con dificultades, porque hay que dejarles claros los pasos que tienen que seguir. Y si no, que lo tengan presente, lo tengan escrito o visualmente, que sepan primero esto, después esto y más tarde lo que sea. Creo que no se me queda nada. No, vamos con el caso. Pon el caso y ya. Tienes que ponerlo tú por ahí. Hay que salir, vale. Y aquí está, ¿verdad? Vale, kasu praktiko bat aurkeztuko dugu orain. Es este, ¿no? Isabelek. ¿Es este? No, es este. Este. Ah, ¿qué he hecho? No, es este. Es este. Es este. Bueno, os voy a contar un caso. El caso de Pablo. Bueno, es un caso inventado. Es un alumno de 13 años y 6 meses
con diagnóstico de TDL, con antecedentes familiares y identificado a los 2 años y medio con esa etiqueta que os contaba al principio de retraso del lenguaje. Nivel sociocultural medio, con una historia evolutiva que tenéis ahí delante, no voy a repetirla. Tuvieron desde el principio dudas que no entendía. Estas cosas son recabadas por la familia, entonces creían que no entendía bien. Ha tenido bastante apoyo, pero no apoyo escolar, lo ha tenido fuera de la escuela. La familia ha trabajado mucho con él. Cuando hablo de la familia hablo de las ayudas que le han proporcionado desde el contexto y no ha repetido curso, ¿no? Interactúa con motivación social, pero no entiende bromas, no entiende ironías, no entiende la interacción social, en definitiva. Ha tenido acoso escolar, para que veáis un poco un caso de estas cosas que hemos ido hablando. Es un niño desorganizado, es un niño inseguro, tiene la autoestima baja, con mucho nivel de frustración. Ya veis que recurrentemente en casos así aparece, ¿no? Le diagnosticaron, como os he dicho, retraso del lenguaje a los 2 años y medio y después no es hasta los 11 años cuando le vuelven a diagnosticar, pero no le ponen etiqueta, ponen dificultades en el componente expresivo del lenguaje con alteraciones morfosintácticas y dificultades de aprendizaje. A los 11 años, claro que tiene dificultades de aprendizaje, es obvio. Aquí tenéis la evaluación que se hizo, una evaluación cognitiva con el VAS 2, la evaluación del lenguaje oral con una de las herramientas mejores que tenemos para identificar TDL, que es la CEL5, evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje. Ahí tenéis las referencias por si queréis ahondar un poco en ello. Y se le evaluó también lenguaje escrito con una prueba, el Prolexia, que no diagnostica dislexia, sino que lo que hace es evaluar el nivel de riesgo de dislexia. No es lo mismo. Vamos a ver los resultados. En la parte izquierda tenéis los resultados cognitivos y, como veis, el índice cognitivo general está en 113, así que es un rendimiento cognitivo estupendo. Y las discrepancias entre el índice de razonamiento no verbal y el índice espacial, pues en este caso, y el índice de razonamiento verbal, veis que hay una discrepancia importante entre uno y otro, como os decía, que hay algunos casos. Entonces, para empezar, este niño es muy visual, es muy competente a nivel visual y, evidentemente, esos restos visuales hay que aprovecharlos para las ayudas, ¿no? En el ACEL5, que da varios indicadores del lenguaje. Uno de ellos, da una puntuación general del lenguaje, da una puntuación a nivel receptivo, otra puntuación a nivel expresivo, otra a nivel semántico y otro a nivel de memoria lingüística, de memoria de trabajo. Bueno, pues vamos a la parte derecha y vemos los percentiles, que se me ha olvidado deciros que eso era el rango percentil, no lo he puesto, pero bueno, veis, puntuación principal del lenguaje, el rango percentil es 9. En índice de lenguaje receptivo, 8. En índice de lenguaje expresivo, 32. Índice de contenido, 16. Índice de memoria lingüística, 13. ¿Qué tenemos? Pues que hay puntuaciones bajas en todos los componentes del lenguaje. Lo que más conservado está es la producción del lenguaje. ¿Lo veis? Pero aún así también está por debajo de lo esperable. Con estos resultados, evidentemente, no podemos dejar de pensar. Índice cognitivo a nivel visoespacial, rendimiento cognitivo general, 113, índices de lenguaje, tanto a nivel de producción como de comprensión bajos. Evidentemente, ya solo con esto podríamos identificar un niño con un TDL sin ninguna dificultad, sin ninguna sombra de dudas. El Prolexia, las puntuaciones, lo tenéis ahí, da riesgo alto de dislexia. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tiene dificultades en conciencia fonológica, ¿vale? Que solamente hemos visto en la teoría que no afecta a todos, afecta a algunos, y probablemente estas dificultades a nivel de conciencia fonológica le están afectando junto con sus dificultades a nivel de comprensión oral
en que entienda muy mal los textos académicos. Si tenemos a este alumno en FP, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener a un niño que a nivel teórico en las clases nos va a tener dificultades a nivel teórico, pero como es listo, cognitivamente está muy bien, desarrollará estrategias para salir adelante. Por eso no ha repetido. A nivel visual, evidentemente, en algunos ámbitos de la FP, puede tener un recorrido mucho más eficiente, diría, que, por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto, por decir, en la rama administrativa. Soy una gran desconocedora de todas las ramas de FP, pero imagino que en la rama de administrativo a lo mejor tienen que estudiar algo de derecho, algo de, ¿no? No sé exactamente qué asignaturas tienen, pero bueno, en general, en aquellas donde haya más contenidos teóricos y a las que tenga que exponerse a nivel de comprensión escrita, es donde va a tener más dificultades. No sé, a partir de aquí yo creo que a lo mejor es mejor que, si quieren preguntar los que estáis por ahí, y si os ocurre algo, contar algún caso vosotros. Yo he lanzado la pregunta a ver si alguien se anima a comentar algún caso propio, pero bueno, es verdad que quedan 10 minutos y no sé si nos va a dar mucho tiempo. Hori esan bezala norbait animatzen bada zalantzaren bat edo kasuren bat, edo zuen egunerokotasunean lagungarria izan daitekeen zerbait galdetzeko, orain daukazue aukera. Eta bestela idazten dezuen bitartean edo ez, komentatu hori, aurkezpena zuen eskura utziko dugula, hemen azkeneko zatia dela nik uste guretzat garrantzitsuaena dena, oztopo horiek ongi kudeatzeko emango dizkigun ideiekin edo estrategiekin, eta hoxe, edozein zalantza idatz dezakezue hor Teleeuskaditik, ez dakit esan dugun hasieran, Isabel Teleeuskaditik edo Teleeuskadiko bolondresa dela, eta han badute kontaktu bat, non zalantzak eta argitzeko aukera duzuen. Orduan besterik gabe, ez dakit norbaitik idazten ari den, nik hau blokeatua dakat, edo agian ez dago inori idazten. Eta ez bada inor animatzen, hementxe utziko dugu. Bai. Bego esango diazu galderaren bat baldin badago, ze nik hau blokeatuta daukat. No hay... Pues si no se anima nadie, lo vamos a dejar por aquí. Y si no, les comentaba ahora que venías de Teleeuskadi, que eres voluntaria ahí, que tenemos el contacto y que cualquier duda o lo que sea, pues que estaremos encantadas de Sí, responder. os podéis poner en contacto con Teleeuskadi si hay algo que queráis comentar de algún caso, os asesoraremos en lo que sepamos. ¿Y hay algo? No. Bueno, espero que, nos haya agobiado tanta exposición. Ha sido una clase totalmente magistral sobre el TEL. Claro. Un lujo tenerte aquí, que eres una experta. Pero es verdad que igual los orientadores y el profesorado en FP pues necesita más, pues eso, la última parte, ¿no? Sí. O darle igual una visibilidad a este caso más práctico, donde poder ver la realidad. Hombre, en realidad la parte que más les puede interesar a las personas que estáis ahí es la parte de qué hacer, ¿no? de eliminar barreras, pero evidentemente cuando uno se pone a eliminar barreras tiene que saber exactamente qué está haciendo, y para saber qué está haciendo necesita un poco de teoría. Y claro, yo sabía que todo estaba muy condensado porque 2 horas es muy poco. Precisamente por eso hice esas tablas, ¿no? Para que tuvierais ahí recursos, ahora ya sí, ¿no? Desde lo que habéis aprendido, para, ¿qué puedo hacer con las necesidades que plantean, ¿no? y que vienen justificadas por las dificultades o las limitaciones que aparecen en el trastorno del desarrollo del lenguaje? Bueno, pues ahí están. Entonces, como tenéis toda esa documentación, yo creo que os puede ayudar. Quizá nos haya faltado media hora más, seguro. Y además yo soy una pesada y tiendo a ser muy pesada, así que habré controlado
peor el tiempo porque soy así. Pero bueno, A todos lo nos que sí que pasa. me hubiera gustado, y eso sí que me da pena, el que no hayamos podido interactuar un poco más. Aunque el online nunca se presta Sí, tanto online es a difícil hablar interactuar, sobre sí. los casos, pero bueno, De todas formas, como estoy segura de que ahora eh, o bien tenéis ya identificado algún caso, o bien ahora podéis pensar, ostras, pues resulta que el profesor me ha dicho de este chaval que lo que sea, ¿no? Si tenéis alguna duda en concreto, vamos, poneros en contacto con la asociación, que no hay ningún problema a través de Begoña. Ahí, mira, justo qué comentaban bien. un caso. A ver. Mm. Yo no puedo verlo aquí, ¿verdad? Vos léemelo. Vale, aquí comenta una orientadora que en el ciclo de atención los profesores creen que no va a aprobar el alumno, Ujú. sobre todo porque no ven que luego, bueno, que tenga las capacidades para ir al mundo laboral. Bueno, eso depende del mundo laboral, ¿no? Es decir, hay muchos trabajos donde ellos pueden desarrollar sus competencias exactamente igual. No sé si puede ser un poquito más Sí, concreta yo creo que porque, aquí ella dice que a nivel de teoría quizá no esté resultando, bueno, no esté aprobando nada y entonces el chaval no es capaz de demostrar claro, es las que competencias que está adquiriendo de cara claro, al, quizá al porque mundo las del competencias están diseñadas para personas verbales y estos alumnos son personas no verbales. Luego lo que tendremos que hacer es modificar las competencias o adaptar las Claro. competencias, eliminando todo lo que tiene que ver con las dificultades y las limitaciones que muestran estas personas. Pero está todo, supongo que está todo por hacer. Ujú. Está todo por hacer, ¿no? Porque, claro, si los profesores ven que no logran las competencias, evidentemente No no está en el camino progresan, adecuado o... pero ellos pueden mostrar aptitudes laborales como los demás Ujú, en muchísimos trabajos. Claro, obviamente no se van a dedicar a la política, porque ujú, tienen que manejar habilidades verbales, ujú, pero se me ocurre que en trabajos donde tengan que trabajar con ordenadores, con datos, todo lo que no tenga que ver con cara al público, ujú, eh, jardinería, no sé, ellos pueden adquirir las competencias. Otra cosa es que nosotros o los profesores seamos capaces de adaptar esas competencias para que ellos puedan dar lo ujú, que sí saben hacer, pero no saben decir con lenguaje, ¿no? O no saben mostrar con lenguaje, o saben mostrar con lenguaje a un nivel que no puede ser evaluado. ujú. Habrá que ponerse a trabajar en ello, porque ya os he dicho, hay muy pocos estudios en este nivel. Sí. Habrá que empezar a generar conocimiento. No sé si te vale. Sí, eh, si no conocemos a esta orientadora y nos pondremos en contacto con ella por si mm, podemos ayudarle un poquito exacto. más. Ay, siéntate aquí. No. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí hay muchas cosas que yo entiendo que pueden ser importantes. No solamente que podáis como orientadores ayudar a los profesores a que ayuden, porque es así, ¿no? Lo que vais a hacer a niños ya, bueno, niños, ya no son niños, adolescentes y jóvenes ya identificados o que teniendo algo de conocimiento acerca de lo que supone tener TDL, y con lo que os digan los profesores, que podáis a lo mejor identificar algún caso que hayas pasado desapercibido y que llegan con una historia de fracaso muy importante. A este respecto, en la asociación hay dos personas, una que ha sido identificada con 32 años, me parece, y otra persona que ha sido identificada con 42 años. O sea que hay muchas personas que se escapan
Sí, del en la sistema. FP tenemos mucho alumnado sin Y diagnóstico. hay muchos, efectivamente, por eso lo digo. Entonces, creo que son dos cosas importantes, ¿no? Cómo poder ayudar a los que ya están identificados y cómo de repente que se nos puede abrir un campo nuevo en el que podemos implementar ayudas a chavales que tienen una gran historia de fracaso y además que a nivel emocional están bastante tocados, ¿no? Mm. Y yo creo que sí que podemos ponernos en su lugar, ¿no? Ujú. Muy bien, Isabel. ¿Hay algo más? Pues de momento no, pero bueno, el tiempo ya se nos ha echado encima. Muy bien. La verdad que pasa volando. Sí, más de lo que yo Pero quisiera. Bueno, yo agradeceros a Irati y a Begoña que me hayáis invitado, agradeceros a todos los que me habéis escuchado y bueno, desde la asociación, si necesitáis algo concreto donde os pudiéramos ayudar, pues os brindamos la oportunidad o el espacio para hacerlo, ¿no? bueno, eso se agradece. La verdad que saber a quién recurrir Ujú. en el momento de necesitar ayuda, pues es un lujo. Y Así lo que demás, pues ahí os queda sí, el tenemos el documento. material, tenemos vuestro contacto y nada, darte Ujú. las gracias por transmitirnos todo lo que sabes, toda tu experiencia, que no es poca, y cualquier duda que nos llegue, pues os lo haremos saber. Muy bien, Así que gracias por participar en esta webinar a y hasta vosotros. otra, Isabel. Bueno, mila esker zuei ere konektatzeagatik eta espero dugu beste batean edo ere elkar ikustea. Espero dugu baliagarria izatea eta edozein zalantza edo badakizue non gauden. Mila esker eta txalde ona pasa.